Muy bien, aquí como última clase de lo que es el tema de receptores sensoriales, pasamos ahora lo que es a la fotorrecepción. Entonces, cuando hablamos de la fotorrecepción, es un proceso biológico fundamental que permite a los organismos detectar la luz y convertirla en señales eléctricas que pueden ser procesadas por el sistema nervioso. Este proceso pues, es esencial para la visión, la regulación de los ritmos circadianos y otros comportamientos relacionados con la luz. Aquí viendo un poco lo que es la estructura del ojo y hablando de lo que son los fotorreceptores. El ojo pues, es un órgano altamente especializado diseñado para captar la luz y transformarla en impulsos nerviosos. La retina es la capa más interna del ojo y contiene dos tipos principales de fotorreceptores en ella. Entonces, en la retina hay dos tipos principales de fotorreceptores que son los bastones y los conos. Ambos pues contienen moléculas de pigmento que se disocian en respuesta a la luz y en esta reacción fotoquímica se origina finalmente la producción de los potenciales de acción en el nervio óptico. La retina consta de un epitelio pigmentario de una sola célula de grosor, neuronas fotorreceptoras llamadas bastones y conos y capas de otras neuronas. Las capas neuronales de la retina en realidad son una extensión de lo que es del encéfalo hacia adelante. Entonces, aquí están los conos resaltados, que son los responsables de la visión en condiciones de buena iluminación y en la percepción del color. Y están también resaltados los bastones, que son más sensibles a la luz tenue y responsables de la visión nocturna. En sí, la luz se mueve a través del ojo y es absorbida por los bastones y los conos en la parte posterior. Bien, dado que la retina es una extensión del encéfalo, las capas neuronales miran hacia afuera, hacia la luz que llega como tal. Por ende, la luz debe pasar a través de varias capas antes de llegar a lo que son los fotorreceptores. Los fotorreceptores a continuación hacen sinapsis con las neuronas, de modo que la actividad sináptica fluye afuera de la retina. Entonces, pues en esta figura vemos las capas externas de las neuronas que contribuyen con axones del nervio óptico, que se llaman células ganglionares. Estas neuronas reciben aferencias sinápticas provenientes de las células bipolares, que también se destacan acá, que a su vez reciben aferencias desde los bastones y de los conos, que también los tenemos destacados en esta figura. Además del flujo de información desde los fotorreceptores hacia las células bipolares, hacia las células ganglionares, hacia las neuronas llamadas células horizontales, hacen sinapsis con varios fotorreceptores. También con unas posibles células llamadas células bipolares y con las neuronas llamadas amacrinas. Esta hace sinapsis también con varias células ganglionares. Aquí vemos como cada bastón y cono consta de un segmento interno y uno externo. El segmento interno contiene casi todos los órganos de la célula y el segmento externo contiene los cientos de sacos membranosos aplanados o discos que poseen estas estructuras donde están situadas las moléculas del fotopigmentos que son requeridos para la visión. Entonces los fotorreceptores, como acabo de mencionar, tienen pigmentos visuales que absorben la luz. En los bastones, el pigmento visual principal es la rodoxina, mientras que en los conos existen diferentes tipos de oxinas que son sensibles a diferentes longitudes de onda y de luz. En esta imagen se observa lo que es la fotodisociación de la rodoxina. El fotopigmento de la rodoxina consta de una proteína de oxina combinada con un cis retinal. En el momento de la exposición de la luz, el retinal se convierte en una forma diferente llamada todotrans y se disocia en lo que es la oxina. Esta reacción fotoquímica induce cambios de la permeabilidad iónica que finalmente pues, dan como resultado la estimulación de lo que son las células ganglionales de la retina. Veamos ahora cómo es el proceso de fotorrecepción en general. Los fotorreceptores
Pues en primer caso viene lo que es la absorción de la luz, en donde los fotorreceptores contienen pigmentos visuales que absorben la luz. En los bastones, el pigmento visual principal es la roxina, mientras que en los conos, entonces ya sabemos que existen diferentes tipos de pigmentos como son las oxinas. Luego viene lo que es la activación de la transducina, que es la absorción de un fotón que provoca un cambio conformacional en el pigmento visual, lo que activa lo que es una proteína G, llamada en este caso transducina. Viene el proceso de que es la activación de la fosfodiesterasa, donde la transducina activa y estimula una enzima, que es la fosfodiesterasa, que degrada el GMP cíclico. Luego viene el cierre de los canales de sodio, donde el GMP cíclico normalmente mantiene abiertos estos canales de sodio en la membrana de los fotorreceptores, y cuando los niveles del GMP cíclico disminuyen, estos canales se cierran, lo que entonces en este caso hiperpolariza la célula. Luego viene la transmisión de la señal, donde la hiperpolarización de los fotorreceptores reduce la liberación de neurotransmisión en la sinapsis con las neuronas bipolares. Esta disminución en la liberación de los neurotransmisores es la señal que se transmite directamente al cerebro. Ahora bien, un bastón o cono contiene muchos canales de sodio en la membrana plasmática de su segmento externo, y en la oscuridad muchos de estos canales están abiertos. Como consecuencia, el sodio se difunde de manera continua hacia el segmento externo y a través del tallo estrecho del segmento interno. Este flujo pequeño de sodio que ocurre en ausencia de la estimulación lumínica se llama corriente oscura y hace que la membrana de un fotorreceptor esté un poco despolarizada en la oscuridad. Los canales de sodio en el segmento externo se cierran con rapidez en respuesta a la luz, lo que reduce la corriente oscura y hace que el fotorreceptor se hiperpolarice. Se requiere de GMP cíclico para mantener abiertos los canales de sodio entonces, y los canales se cerrarán si el GMP cíclico se convierte en AMP. La luz causa esta conversión y cierre consiguiente de lo que son los canales de sodio. Bien, esto es más o menos lo que se ilustra en estas dos figuras que tenemos acá. Ahora bien, en esta imagen muestro nuevamente lo que es un proceso de fototransducción en los bastones de la retina. Los bastones en el estado de oscuridad, bien, del lado izquierdo de la imagen vemos lo que es un bastón en estado de reposo en la oscuridad. El canal iónico está abierto, permitiendo la entrada de iones sodio y calcio. En el interior de la célula tiene un potencial de voltaje negativo aproximadamente de unos 40 milivoltios, y el GMP o el nucleótido cíclico de GMP mantiene lo que es el canal iónico abierto. Ahora bien, cuando la luz incide en el bastón, la roxina se activa al absorber la luz, como vemos en el otro lado de la imagen. Esto desencadena una cascada de eventos que reduce los niveles de GMP cíclico. El canal iónico se cierra, evitando la entrada de sodio. Esto provoca la hiperpolarización de la célula, indicada como con un potencial de aproximadamente menos 75 milivoltios, y la información visual se procesa a nivel celular antes de ser enviada al cerebro. ¿Bien? Entonces, la retina contiene fotorreceptores, conos y bastones y 4 clases de neuronas integradoras, como ya las habíamos mencionado, pero quiero recordarlas. Las 4 clases son las células bipolares, que reciben las señales de fotorreceptores y las transmiten a las células ganglionares, las células horizontales, que conectan lateralmente los fotorreceptores y las células bipolares, modulando la señal y contribuyendo a fenómenos como la inhibición lateral. Las células amacrinas, que conectan lateralmente a las células bipolares y las células ganglionares y están involucradas en diversas funciones como la adaptación a la luz y la detección del movimiento. Y las células ganglionares, que son las últimas neuronas de la retina y generan los potenciales de acción que viajan a través del nervio óptico y hacia el cerebro. Bien, a diferencia de los fotorreceptores, las células ganglionares responden a la estimulación de un área visual relativamente grande. En el sistema visual
de lo que son los vertebrados, el campo receptivo que vemos acá es lo que se define como el área de la retina en la que la luz puede influir sobre los impulsos producidos por la neurona. Para un cono o un bastón retiniano, el campo receptivo corresponde en esencia al área de la retina ocupada por el receptor. Entonces, aquí vemos y definimos lo que es el campo receptivo de una neurona sensitiva, que es la región del espacio sensorial en la cual la presencia de un estímulo altera la tasa de impulsos electroquímicos que esa neurona como tal genera. Y esto está relacionado con lo que son las células on-off. Dentro de estos campos receptivos, las neuronas pueden responder de diferentes maneras a los estímulos. Y entonces aquí es cuando hablamos de lo que es las células on-off. Una célula on, podemos decir que estas neuronas se activan cuando se aplica un estímulo dentro de un campo receptivo. Es como encender la luz, en este caso. Las células off, al contrario, estas neuronas se inhiben cuando se aplica un estímulo dentro de su campo receptivo. Es como apagar la luz. Y en las células on-off combinan ambas características. Se activa cuando se inicia un estímulo y se inhiben cuando el estímulo cesa. Son como un interruptor que se enciende y se apaga. Entonces veamos un ejemplo en lo que es la fotorrecepción directamente en la retina. En la retina, las células ganglionales que transmiten la información desde el ojo al cerebro tienen campos receptivos con centros y periferia. El centro on, si la luz incide en el centro del campo receptivo de la célula, se activa, y en la periferia, el off, si la luz incide en la periferia de la célula, se inhibe. Entonces, la siguiente imagen representa una comparación entre los dos tipos de células ganglionales de la retina, las células on y las células off. Entonces, las células on, en el diagrama de la izquierda, vemos una célula on. Tiene una región central etiquetada como centro y una región circundante etiquetada como periferia. Cuando la luz incide en el centro de la célula, se produce una excitación que está representada con el signo más. Esto significa que la célula se activa cuando hay luz en el centro. En el gráfico debajo de este diagrama, pues podemos ver una deflexión hacia arriba, indicando la respuesta excitatoria de la célula a la luz. Ahora bien, en el diagrama de la derecha vemos lo que es una célula off. También tiene una región central y una periferia. Sin embargo, en este caso, la célula se inhibe cuando la luz incide en su centro, representado lo que es con un signo negativo. Entonces, el gráfico bajo el diagrama muestra una deflexión hacia abajo, indicando la respuesta inhibitoria de la célula a la luz. Entonces, para resumir, las células retinianas desempeñan un papel crucial en el procesamiento visual al detectar y responder a los estímulos luminosos. Las células ON se activan en el centro de la luz, mientras que las células O se inhiben en esta misma área como tal.